Me acuerdo que había una... Dejaré de compartir 2 minutos, por favor. Es que están entrando sus compañeros. 2 más. Y en espera de admisión. Admitir. Hay una función que dice que podemos admitir a todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es? Ahí está. ¿Le están viendo, verdad? Como presentación. Súper. Ahora, bueno, hablando un poco de la glándula suprarrenal, algo interesante que tienen que recordar es que esta deriva de la cresta urogenital. O sea, son dos elementos en una glándula que, aunque es pequeña, tiene dos orígenes diferentes. Uno de ellos va a ser el mesodermo, que va a derivar en la corteza, y el otro, no, lo siento los compañeros, la corteza que deriva del mesodermo y la médula que deriva del neuroectodermo, ¿sí? Ah, entonces, hablando un poco de anatomía, vamos a recordar que las glándulas suprarrenales son órganos en forma piramidal, se localizan en región retroperitoneal, y algo que siempre tienen que recordar es el tamaño de las glándulas, que siempre son pequeñitas. O sea, miren, esta mide de 2 a 5 centímetros, pesan 4 gramos. Sin embargo, pese al tamaño pequeño que tiene comparado con otros órganos, estamos viendo que existen dos tipos, ¿no? La corteza y la médula. Ahora, se encuentra localizado en la cara superomedial de los riñones, envueltas en la capa adiposa y englobadas junto al riñón por la fascia renal. Respecto a la histología, quiero que vean esta imagen. Les decía que la glándula, hemos dicho que tiene dos orígenes, la médula del neuroectodermo y la corteza del mesodermo. Ahora, la corteza ocupa la mayor parte del volumen del total de la glándula suprarrenal. Sin embargo, existen, en esta está localizada tres zonas que nosotras las vamos a llamar la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Ahorita les voy a mostrar las características de cada una de las células histológicas. La célula glomerular solamente va a constituir un 15%. La célula fascicular va a ser un 75%. Y la zona reticular solo un 5%, o sea, es menor cantidad. Entonces, más o menos va así. Recuerden, se encuentra en el polo superior del riñón retroperitoneal, forma piramidal, que mide de 2 a 5 centímetros, pesa 4 gramos, ¿ok? Esta glándula suprarrenal, lo que nos vamos a enfocar más ahora cuando hablamos de hipofunción suprarrenal es el tema de la corteza. En la corteza está, bueno, la glándula está separada por la cápsula, y después de la cápsula viene esta es la cápsula, viene la corteza, que va a dividirse siempre en este orden: zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. La zona fascicular es la más importante. De la zona glomerular, ustedes van a ver que son como células que están apiladas, tienen una forma como rectangular, mientras que estas son más largas, ¿ya? Y la zona reticular, que son más pequeñitas. Ahora, quiero que vean esta imagen. Entonces, aquí en la zona reticular, ven, es como cuadraditos chiquititos. Luego están estos como rectángulos parados y esta más cuadrada. Si se dan cuenta, sí se llega a evidenciar, ¿no? Que en la zona fascicular existe como mayor mitosis, están más apretadas y es mayor cantidad. Y en cambio, en la zona glomerular está intervenida por restos de fibrosis, ¿ok? ¿Qué es lo importante? Y esto siempre es pregunta de examen, o siempre les van a decir: la zona glomerular es la encargada de producir mineralocorticoides. En los mineralocorticoides, la más importante va a ser la aldosterona. Luego sigue la zona fascicular, en la cual se va a hacer la producción de los glucocorticoides con la producción de la cortisona y sus equivalentes, principalmente el cortisol.
Y luego tenemos la zona reticular que va a producir las hormonas sexuales o andrógenos. ¿Ok? Deme 2 segunditos, voy a dejar de compartir y voy a admitir a los demás. ¿Listo? Para que podamos ver. Listo. Ok. Seguimos con la clase. Entonces, ustedes pueden ver que lo que nos interesa de la zona de la corteza suprarrenal, y hablando de hipofunción suprarrenal, es la zona. ¿Cuál zona hemos dicho que produce el cortisol? ¿La glomerular, fascicular o reticular? ¿Qué zona es la que produce? La glomerular. La fascicular. La fascicular es el cortisol, la glomerular es la aldosterona. ¿Listo? Entonces, de esas 3 capas que hemos visto, la que va a estar dirigida o vigilada o controlada principalmente va a ser la fascicular. ¿Por qué? Porque esta tiene al hipotálamo, luego está la hipófisis y las adrenales. Ahora, como hay un control del hipotálamo, esta es la hormona liberadora de corticotropina, también influyen en la producción de esta, el ritmo diurno, o sea, ¿se acuerdan de que una de las hormonas que mejor representa el ciclo circadiano va a ser el cortisol, ¿no? Que dependiendo de la luz solar es la producción. Por ejemplo, ahorita que estamos en invierno y los días son más cortos, quiere decir es que su ciclo se está acortando, mientras que en primavera, que es son días largos y soleadas, el cortisol cambia su ritmo. Y cuando viajamos a otros lugares, como por ejemplo China, ahorita que es de noche, este ritmo se va alterando y va afectando a nuestras hormonas. El estrés, el cortisol es una hormona puramente de estrés. La hipoglicemia, la hipertensión, la fiebre, el trauma y la cirugía. Por ejemplo, en pacientes que van a ser operados, de peritonitis, apendicitis, hay una sepsis, la que más se va a activar por la fiebre va a estimular a la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a estimular a la ACTH, la hipófisis, y esta va a llegar a producir aumento del cortisol. Ahora, ¿qué hace el cortisol? Y eso también es importante que veamos. Tiene 2 acciones principales, en el metabolismo y en el sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular, por ejemplo, si un paciente se tiene que operar o un paciente, por ejemplo, tiene un accidente, pierde sangre, o una cirugía, ustedes tienen que tomar en cuenta que es una situación de alto estrés, o sea, el cuerpo tiene que cambiar. No es lo mismo que ahorita el corazón está latiendo, no estamos haciendo ejercicio, no hay una situación que obligue al cuerpo a activarse. En cambio, cuando existe un accidente, tienen que aumentar. O sea, por ejemplo, si hay una cirugía, necesita activarse la fiebre, necesitamos efecto presor de las catecolaminas y tiene que mejorar el gasto cardíaco porque se está haciendo una redistribución de todo el sistema, ¿no? Entonces, el cortisol va a aumentar la contractilidad cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y hay un efecto presor de catecolaminas. Mientras que por el otro lado, en el metabolismo, tiene una acción también de obtener energía, ¿ya? O sea, por ejemplo, para correr, para que la cicatrización sea más rápida, para que estimule la liberación de los linfocitos, se necesita energía. ¿Y cómo vamos a obtener la energía en el cuerpo humano? A través de la glucosa. Y esto, entonces, el cortisol dice, necesitamos glucosa en el cuerpo, tengo que aumentar la gluconeogénesis, la glicogenólisis, la proteólisis, la lipólisis. Si se dan cuenta, estos elementos o estos mecanismos tienen un objetivo, liberar glucosa en la sangre, ¿ok? Seguimos. Ahorita les voy a activar a sus compañeros, ¿listo? Esta, para que vean, primero hay que recordar que el cortisol es una hormona peptídica, ¿ok? Entonces, esta se deriva de prohormonas, prohormonas, luego prohormonas y luego hormonas.
En este caso, esta es una de la ACTH, que es importante porque ustedes van a ver la diferencia entre la hipofunción. Tenemos la prepropiomelanocortina, luego es una pro-ACTH, y en este caso va a liberar a una prohormona, la ACTH, y la hormona estimulante de melanocitos, que esto también es importante porque está derivada junto con la ACTH. Entonces, recordemos, siempre les decimos que lo más importante en un paciente en endocrinología es recordar los ejes. ¿Listo? Entonces, aquí hay un estimulante que hace que se libere la hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo llama a sus estimulantes, dice la ACTH, pero la ACTH al producirse es con una prohormona, la propia melanocortina, que le va a llevar a la liberación de la hormona estimulante de melanocitos y las beta-endorfinas. La ACTH, que se va a derivar de esta prohormona, va a llevar a la corteza suprarrenal, va a decir produce cortisol. El cortisol va a decir incrementaremos la gluconeogénesis para contrarrestar la hipoglicemia. La hormona estimulante de melanocitos va a llevar a la producción de melanocitos que van a llevar a la producción de melanina y la pigmentación de la piel. Y las beta-endorfinas, que también van a hacer disminuir el dolor para mejorar la circulación. Espérenme un ratito, voy a habilitar a sus compañeros. Ok, ya les he habilitado a sus compañeros. Entonces continuaremos. Perdón, eso de no manejar. Listo. Entonces, estamos en esto. Ahora, las características de la secreción de la ACTH es que, les decía, son 4. Tiene una secreción pulsátil, hay un ritmo circadiano, hay aumento de la secreción inducida por estrés, lo que les decía hace rato, el traumatismo grave, las quemaduras, infecciones sistémicas, cirugía mayor, hipoglicemia, hipotensión, fiebre, ejercicio y exposición al frío. Ahora, eso es súper interesante. Les decía que la secreción del ACTH y el cortisol está modificada en el invierno, principalmente por la luz solar, pero también ahorita va a incrementarse por la exposición al frío. ¿Por qué? Porque necesitamos energía. Y una forma de obtener energía es a través del cortisol, porque él va a hacer mecanismos como la gluconeogénesis, la proteólisis, la lipólisis, que van a aumentar esta energía, ¿no? Y cuando ya tenemos una buena cantidad de cortisol, hay una retroalimentación negativa. Algo que se llama el jet lag es que esta es la enfermedad, no sé si es enfermedad, es una característica de personas que tienden a viajar mucho al otro continente, ¿no? Entonces, lo que les decía de China, se dice que cuando nosotros, si ahorita viajamos hasta China, nuestro ritmo circadiano va a tardar como 2 semanas para volver a coordinar, o sea, digamos, a secretarse en la mañana, en la noche. Como todo ha cambiado, la luz solar ha cambiado, las personas que viajan tienen como una especie de depresión, cansancio, falta de energía, todo secundario a esta alteración en la secreción de la ACTH, y esto hace que pues muchas personas se sientan deprimidas y es interesante porque estas personas dicen, pues están tristes, se sienten mal y tratamos de que ese jet lag trate de ser más rápido para que se puedan llegar a adaptar, porque ellos duermen al revés. Entonces, esto es muy interesante porque si bien ya lo hemos reconocido al jet lag, que es la causa de la causa, el problema de los viajeros, este jet lag también lo provocamos nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes, el no dormir temprano afecta el ritmo circadiano del cortisol. El despertar tarde, porque a veces la vida de adultos hace que uno se despierte a las
3 de la tarde, 11 de la noche, y luego de eso su ritmo circadiano se va afectando, hace que toda la sintomatología del jet lag, del cansancio, desconcentración, todo esto se vea, pero sin necesidad de viajar. Y me parece interesante para que ustedes vean cuán importante es establecer o ver los ritmos circadianos. En el ritmo circadiano siempre empieza con la ACTH y modifica el cortisol. Lo que hace es que el nadir, lo más bajo que vamos a encontrar el cortisol es a las 11 a 12 de la noche, está bajo, empieza su pico a las 3 de la mañana de la ACTH y el cortisol lo va siguiendo, alcanzando su máxima fase a las 8 de la mañana, tiene picos y luego a las 3 de la tarde baja. Por eso muchas de las funciones que nosotros evaluamos para detectar hipercortisolismo es medir el cortisol en la noche, es medir el cortisol a las 8 y medir el cortisol a las 3 de la tarde, para que nosotros podamos evaluar el ritmo circadiano. En las acciones del cortisol, esta me parece una gráfica bien bonita, que sería bueno para ustedes para que lo vean, que tiene efectos del estrés, ¿no? Factores tensionantes, por ejemplo, el hecho de que nosotros les digamos a ustedes el tema de exámenes, en época de exámenes, son emocionales que van a llevar a un incremento de las acciones de cortisol. Hay unas respuestas Doctora, rápidas. Hola, ¿no están viendo? Ay, sí, cierto. disculpe. Sí, cierto. Espérame 2 segunditos. Gracias. 2 segundos. Muchas gracias. Espérenme. Ya. Este es lo que le decía el ritmo circadiano. El efecto que nosotros vemos en el nadir y lo más bajo se llama el nadir, las puntas a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y esto es lo que les decía de el cortisol, que los efectos, el estrés y los efectos generales. Entonces, en el tejido adiposo va a causar lipólisis que llevan a una menor captación de glucosa. O sea, si no entra azúcar o glucosa al tejido adiposo, se va a quedar esta en en el torrente sanguíneo, que eso es lo que necesitamos para que otros lo atrapen. En el músculo esquelético hay un aumento de la proteólisis, ¿ya? Y esto también nos va a ayudar. Esto, si ustedes también ven el tema del cortisol, nos ayuda mucho a entender la pérdida de peso en el paciente con diabetes. Pero bueno, ese es otro. En el hueso tiene un efecto con disminución de la síntesis de colágeno, disminución de la actividad osteoblástica, que lleva a un incremento de la resorción ósea. O sea, el tema del cortisol afecta al hueso porque incrementa la resorción ósea. Luego hay un incremento de la sensibilización de las catecolaminas con incremento de la adrenalina y noradrenalina y bloqueo de activación de la noradrenalina. En el hígado va a ser la gluconeogénesis que lleva indirectamente a una secreción de insulina. O sea, tratamos de obtener energía, glucosa, pero no es la que ayuda a proteger, sino es la que gasta, si vale el término. En algo interesante, por ejemplo, ustedes ya han pasado ginecología y ustedes saben que en ginecología, nosotros, cuando hay un parto prematuro, lo primero que le hacen a la mamá es ponerle un esquema de cuando estamos en prematuridad. ¿Qué le ponen? Hay una amenaza de parto prematuro, se interna a la paciente, le damos reposo y luego le ponemos acción. ¿Qué es? Dexametasona, betametasona. Betametasona. No, Dexa no le ponemos, beta. Dexa le podemos poner pero por otras indicaciones. Le ponemos una betametasona, son 2 ciclos. Se ha demostrado que poniéndole 2 ciclos de betametasona, 2 días seguidos, ayuda a favorecer lo que dice aquí, desarrollo alveolar, producción de surfactante. Y esto ayuda a disminuir el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces van a recordar en ginecología que constantemente les mandan y digamos, inmediatamente amenaza de parto prematuro, hacemos eso para que cuando nazca el bebé no tenga tantas complicaciones. En la sangre, el cortisol hace un aumento de la producción de eritropoyetina, aumento de la producción de los hematíes,
Y en el sistema inmunológico, esto también es importante, activa las acciones antiinflamatorias, unas acciones inmunosupresoras. Recuerdan también la acción que tenemos, por ejemplo, reumatología, inmunología, utilizan muy frecuentemente esto para tratar de controlar los procesos favorecer con las acciones inmunosupresoras en enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea sistémica o el lupus, ¿no? Y en el sistema endocrino es la inhibición de secreción de otras hormonas por el eje de retroalimentación como las ACTH, GH, TSH, LH y FSH. Como disminuye la producción de GH, hay una inhibición del crecimiento, ¿no? Y hay una inhibición del crecimiento a través de los osteoblastos. Muy bien, entonces, esa es la zona fascicular. Ahora, la zona glomerular, que es de los mineralocorticoides, llevan a un aumento del potasio y disminución del flujo sanguíneo, o sea, son estimuladas por el incremento de potasio y la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? En el riñón. Están reguladas por el sistema renina-angiotensina y lo que vamos a recordar es que si los mineralocorticoides favorecen la excreción de potasio y la absorción de sodio. La aldosterona, como decíamos, está producida en la zona glomerular, responde al incremento de potasio, a la disminución de sodio, a la presión arterial baja, estrógenos y ACTH elevados. Se controla por el sistema renina-angiotensina. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, algo que ustedes conocen muy bien. Y finalmente tenemos la zona reticular, que son los esteroides sexuales, los cuales van a ser producidos los estrógenos. Entre los estrógenos, hay una pequeña cantidad de estrógenos, pero principalmente los andrógenos. La testosterona, esta se llama la dihidrotestosterona, androstenediona, dehidroepiandrostenediona. ¿Qué hacen los andrógenos? En forma general, incrementan la masa muscular, incrementan el crecimiento celular y favorecen a la presencia de caracteres sexuales secundarios, que en los varones no se nota, pero en las mujeres sí, el tener la barba, el acné, el bigote. Ahora, esto es importante porque esta se llama la esteroidogénesis, ¿no? Entonces, es la conversión del colesterol a través de varios pasos enzimáticos para la producción de aldosterona, cortisol y testosterona. Cuando se afecta cualquiera de estas enzimas, lleva a una producción específica, una alteración en la producción de estos, ¿no? Y si la afectación está desde aquí arriba, por ejemplo, si no hay la capacidad de transformar el colesterol entre estas tres hormonas, es incompatible con la vida. Entonces, vamos a recordar esto sumamente rápido. En la zona glomerular está la producción de los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides a través de la aldosterona. La aldosterona está ejecutada o está determinada por el sistema renina-angiotensina. ¿Quiénes la estimulan? Hiponatremia, hipovolemia, hipotensión. Esta va a llevar a la transformación del colesterol por todas estas vías para la producción de aldosterona. En la zona fascicular. En la zona fascicular está la producción, está vigilada por la ACTH. El ritmo circadiano, el estrés lo llevan al colesterol, el cual va a ser la producción de corticosterona y el cortisol. Y la zona reticular, que está producida también, está estimulada parcialmente, pero sí por la ACTH, que llevan a la producción de los andrógenos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de hipofunción suprarrenal, nosotros tenemos que hablar de la suprarrenal primaria y la secundaria. Y entonces, saben también ustedes que por tema de endocrinología, cuando la afección es a nivel de la glándula, cortisol, por ejemplo, la glándula suprarrenal, cualquier problema de la glándula suprarrenal, hablaríamos si es una insuficiencia suprarrenal, si, digamos, no sé, se ha operado, pónganle que se ha operado y le hemos extraído las glándulas suprarrenales, la afección es en la glándula suprarrenal, entonces hablaríamos de una insuficiencia suprarrenal primaria. Si es de la hipófisis, hablamos de una insuficiencia suprarrenal secundaria y del hipotálamo terciaria. Pero generalmente cuando es sistema nervioso central, las dos las unimos y decimos, esta es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta en la insuficiencia suprarrenal primaria? Que el cortisol que se produce en las adrenales, les decía, por ejemplo, ha tenido un accidente, se ha hecho una exéresis de las glándulas suprarrenales, no hay cortisol.
La ACTH, por el eje de retroalimentación que está determinada por el cortisol, como no hay cortisol que haga la retroalimentación negativa, la ACTH está incrementada. ¿Listo? Mientras que en una insuficiencia suprarrenal, o sea, la glándula suprarrenal está muy bien, pero el problema está en la hipófisis. Pónganle que la cirugía ha sido ahí arriba, un traumatismo cráneoencefálico severo y ya. Entonces, el problema es que la hipófisis no estimula la glándula suprarrenal. Y cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, el cortisol está bajo y no hay hipófisis que pueda producir, entonces la ACTH están bajas. ¿Ok? De la primaria y de la secundaria, las insuficiencias suprarrenales, la primaria es más frecuente que la secundaria, ¿sí? Hablamos de que están serían 93 a 144 casos por millón. Afecta más a mujeres que hombres y la edad media de diagnóstico es de 10 a 20 años mayor en la central que en la primaria. Ahora, de la etiología de la insuficiencia cortical suprarrenal, o sea, vamos a ver, hay de la primaria, o sea, afecta, la más frecuente es la enfermedad de Addison. Antes no era muy frecuente porque la principal enfermedad que nosotros teníamos era la tuberculosis y la tuberculosis causaba una enfermedad de Addison. Luego, con la venida de los medicamentos, los antituberculosos, bajó la incidencia de la enfermedad de Addison. Sin embargo, actualmente, por la presencia del VIH o el resurgimiento, aparece nuevamente la tuberculosis y aparece la enfermedad de Addison. Otras causas van a ser las autoinmunitarias, puede ser esporádica. Hay el síndrome poliendocrino autoinmunitario tipo 1, que es súper raro, que quiere decir que afecta a varias glándulas endocrinas, en las cuales son más de origen autoinmunitario, como su nombre dice. Entonces, son pacientes que tienen enfermedad de Addison, hipoparatiroidismo, insuficiencia gonadal primaria, hay candidiasis mucocutánea. Es muy, muy raro, pero es una causa. También tenemos la tipo 2, en la cual, además del Addison, en vez de hipopara, hay hipotiroidismo, hipogonadismo, diabetes y anemia perniciosa. ¿Ok? Entre las infecciones, como hemos dicho, las tuberculosis, micosis, infección por citomegalovirus, infección por VIH. Puede existir metástasis tumorales que han afectado a la glándula suprarrenal. Infiltraciones como la amiloidosis, hemocromatosis o, por ejemplo, una hemorragia intrasuprarrenal, a veces por traumatismos abdominales cerrados o posterior a una meningocosemia, que esta sí se conoce como el síndrome de Waterhouse-Friedrich, y adrenoleucodistrofias, ¿no? La que nosotros, por ejemplo, en pediatría vemos son las hipoplasias suprarrenales congénitas, hay también los síndromes de resistencia, y otra, la suprarrenalectomía bilateral, ¿no? En cambio, en las centrales o las secundarias, vamos a decir el tratamiento con glucocorticoides exógeno, el hipopituitarismo, un adenoma, por ejemplo, una acromegalia, le hemos operado, pues, le hemos quitado toda la hipófisis, tumores hipofisiarios y cirugía hipofisiaria, un craniofaringioma, una apoplejía hipofisiaria puede causar. Las enfermedades granulomatosas cuando son a nivel central, tuberculosis del sistema nervioso central, por ejemplo. Depósitos tumorales, los infartos hipofisiarios después del parto, uno bien famoso es el síndrome de Sheehan, radiación hipofisiaria, entonces la deficiencia aislada, aquí hay mutaciones de los genes, es muy raro, pero sí llegamos a ver, y deficiencia de varias hormonas hipofisiarias, ¿ok? ¿Cuáles son las características clínicas? En una insuficiencia suprarrenal, o sea, casi todas son iguales, ¿no? Pero en una insuficiencia suprarrenal, más que todo va a haber el tema de debilidad y cansancio, anorexia, síntomas gastrointestinales, esto más que todo por alteraciones de la presión arterial, ¿no? Náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal. Algo interesante es que les gusta la sal, ¿no? Mareos posturales, dolores musculares, puede haber pérdida de peso. La hiperpigmentación se presenta es patognómica de la insuficiencia suprarrenal primaria, no de la secundaria, ¿listo? Puede haber vitíligo porque hemos dicho que puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunitarias, calcificación auricular. De los datos de laboratorio, principalmente va a causar hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia.
Entonces, en este caso, miren, esta es una mano normal y esta es pigmentada, ¿no? Hay un incremento, se localiza más, como pueden ver, en las zonas de flexión y extensión que se va localizando. Yo tengo un paciente que hemos visto que inclusive era tanta la pigmentación, lo tengo todavía, son 2 niños, que están las uñas, se van, las rayitas empiezan a hacerse, se van pigmentando. Esto no se ve muy bien en la imagen, pero es vitíligo asociado a hiperpigmentación. Y la pigmentación que existe en la mucosa. De las alteraciones hemos dicho hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia. Puede haber azotemia, anemia, eosinofilia. Entonces, esta parte es súper interesante, importante, porque el hipoaldosteronismo o la deficiencia de la aldosterona se va a manifestar por hiponatremia, las alteraciones de laboratorio, pero puede presentarse en una insuficiencia adrenal primaria, pero no en una secundaria ni en una terciaria. El hipocortisolismo se va a presentar en las tres. ¿Cómo se va a manifestar? Por pérdida de peso, la fatiga, la pérdida de fuerza muscular, vómitos, dolores, problemas gastrointestinales, la hipotensión ortostática. Laboratorios es hipoglicemia, hiponatremia. Mientras que el hipoandrogenismo es, por ejemplo, la pérdida de líbido, la pérdida de vello púbico, es una disminución de las hormonas de los andrógenos y se presentan en las tres también. Y la elevación del ACTH se presenta en la primaria, pero en la secundaria y la terciaria está ausente. Eso es súper importante para las preguntas, ¿no? Porque les vamos a hacer la diferencia entre primaria y secundaria. Entonces nosotros vemos a la misma mujer que tiene hipocortisolismo, una insuficiencia suprarrenal, el antes y el después del tratamiento. Como pueden ver, los cambios que existen en este paciente, me voy a apurar. El enfoque del diagnóstico es confirmar el hipocortisolismo y luego identificar cuál es el problema. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a evaluar el cortisol AM, ¿se acuerdan? Porque tiene un pico más alto. Si es menos de 5, dices, aquí está sospechoso. Pero junto con el cortisol se debe evaluar la ACTH. Ahora, una forma de evaluar también y decir si realmente tiene hipocortisolismo es la prueba de estimulación con CRH, que se acuerdan es la hormona liberadora de corticotropina. Nosotros ponemos el equivalente del CRH para que estimule la ACTH y con ella la producción del cortisol. Si esta se activa, entonces vamos a hacer, esta está indicada más que todo para una insuficiencia suprarrenal secundaria. O sea, sabemos que tiene cortisol bajo, pero si nosotros damos la CRH, esta va a ser producida la ACTH. Esta principalmente es para evaluar otras alteraciones como el síndrome de Cushing o el síndrome de ACTH ectópica. Entonces, lo que hacemos es el cortisol AM, si está menos de 3, dices, esto hay que medir y hay que medir la ACTH. Si está baja o normal o elevada, y esta te va a dar el diagnóstico. Con menos de 3 es hipocortisolismo. Ahora, si es más de 15, está normal. Ahora, si es de 3 a 15, tendríamos que hacer una prueba de estimulación y confirmar si es una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. Ahora, si es una insuficiencia adrenal central, la resonancia magnética es lo más importante. En este caso, vamos a